Aprovechando que hemos venido pensando en este texto últimamente con Santi, para extraer algunas cosas en cuanto a la comunión. Vamos a revisar, mis hermanos. La idea es que podamos examinar cómo es nuestra vida común y si realmente esa vida común que tenemos nosotros muestra el Evangelio de Cristo, muestra lo que nosotros decimos creer. Si no es así, la idea es que nos animemos nosotros a perseguir una comunión que sea bíblica, que los demás en la calle puedan ver y que nos ejercitemos en sacrificarnos por los hermanos para que demos buen testimonio. Vamos a ver 4 puntos. Primero vamos a ver que la comunión verdadera nace en la fe verdadera. Lo segundo que vamos a ver es que la comunión se sostiene espiritualmente. Luego vamos a ver que la comunión es visible, es decir, eso se puede notar. La gente afuera tiene que verlo o puede verlo. Y lo último que vamos a decir es que la comunión debe glorificar a Dios. Por consiguiente, impacta a ese mundo que nos está viendo. Y mis hermanos, es que hay una diferencia enorme entre una iglesia que se reúne y una iglesia que vive en comunión. Son dos cosas distintas. Una cosa, mis hermanos, es compartir un lugar y otra muy diferente es compartir nuestras vidas. Una cosa, mis hermanos, es saludarnos simplemente los domingos y otra muy diferente es estar unidos por Cristo y con Cristo, de tal forma que nuestra mente se regenera y se alimenta de su verdad, ¿sí? Y nos permite crecimiento juntos, pero también individual. Son dos cosas muy diferentes. Por eso, mis hermanos, es necesario reconocer o pedir mejor que a través de este ejercicio de iglesia la gracia del Señor nos transforme, incluso la manera en la que nos relacionamos con nuestros hermanos, ¿sí? Que afecta eso incluso la manera en la que comemos, la manera en la que oramos, la manera en la que damos, la manera en la que nos alegramos y la manera en la que sufrimos. La manera en la que Daniel se alegra solo en su casa, no estamos hablando de eso, ¿cierto? Estamos hablando de la comunión, como juntos, como un mismo cuerpo, como un mismo pueblo, como una misma comunidad, hacemos todas estas cosas. Y ese, mis hermanos, es precisamente el cuadro que Lucas nos presenta en este capítulo 2 de Hechos, pero debemos ser cuidadosos en la manera en la que leemos el libro. Creo que Santi hizo la aclaración, sin embargo no está de más recordar que estamos ante un libro que se llama ¿cómo? Hechos. Es decir, allí vamos a encontrar ¿qué? Cosas que pasaron. Es decir, el tipo de texto es un asunto narrativo. Nos cuenta cosas que ocurrieron, ¿sí? De la misma manera que están escritos, por ejemplo, los evangelios, o gran parte de ellos, ¿sí? A diferencia de los evangelios, mucho de lo que se narra en Hechos no se relaciona directamente con Jesús, sus obras, su ministerio, sino que da cuenta, o sea, nos echa el cuento de cómo los seguidores de Jesús, así como muchas otras personas, aportaban a que el evangelio se extendiera, ¿sí? A cómo a ese reino de Dios se propagara, pero también nos cuenta cómo había oposición para eso. Entonces, cuando entramos en Hechos debemos preguntarnos cuánto de Hechos simplemente es una narración que sucedió alguna vez
y cuánto nos prescribe lo que debe seguir pasando en otros tiempos y en otros lugares. ¿Cómo así? Sí, básicamente hay que distinguir entre lo que es historia y lo que es un mandamiento, ¿sí? Porque no es el sentido. Por ejemplo, ¿debe el hablar en otras lenguas acompañar todas las manifestaciones del Espíritu Santo como lo vimos ahí en Hechos? ¿Todo el que recibe el Espíritu Santo debe hablar en lenguas? No, claramente, ¿cierto? ¿Deben los cristianos adorar cada día en el templo judío como lo hacían Pedro y Juan? ¿Debemos ir hasta allá? Claramente no, ¿cierto? Ambos pasajes, mis hermanos, son pasajes descriptivos, nos cuentan algo que ocurrió, pero nos muestran también o nos presentan cosas importantes. Por ejemplo, lo primero, o sea, que había lenguas, puede mostrarnos, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo es poderoso para abrir el corazón y que la gente entienda el Evangelio, ¿sí? Y el segundo acontecimiento puede enseñarnos que la alabanza debe ser parte diaria del ejercicio de vida del creyente. Es decir, son cosas importantes, pero no son mandamientos, pero podemos aprender de ellas, ¿cierto? Así que la idea con este capítulo de Hechos 2, o con este texto de Hechos 2, no es copiar así mecánicamente lo que ocurría allá, en ese lugar del mundo, en esa época específica, lo que debe pasar aquí, en Cali, en el 2026. Así que con esto en mente, mis hermanos, quisiera leer el texto para que oremos y comencemos nuestro estudio. Dice, vamos a leer desde el versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Padre, te damos gracias a ti porque nos has entregado primero el regalo de la salvación, la justificación que hemos recibido por el sacrificio de Cristo, luego porque este Jesús que es nuestro Señor no nos ha dejado solo, sino que nos ha permitido la ayuda del Espíritu Santo, y te agradecemos por eso, Señor, que ahora el Espíritu Santo habite en nosotros. Pero quiero darte especial gracias, Padre, por el regalo de la iglesia, por el beneficio que esto trae a cada uno de nosotros, por lo que esto dice de tu carácter, por lo que nos ayuda a conocerte, a entenderte, a vivir una vida en la que podemos experimentar una relación personal contigo, porque esta iglesia, Padre, tiene en común una verdad, Señor, tiene en común su propia vida, Padre, tiene en común la esperanza de un Señor que volverá,
y tiene en común, Padre, que todos dependemos de ti. Así que como este pueblo que ha sido redimido, pero que acepta el señorío de Cristo, venimos delante de tu presencia, rogándote guía, rogándote dirección, rogándote instrucción, pidiéndole que el Espíritu Santo, Padre, nos ayude con el cansancio, nos ayude con una correcta actitud de escucha, Padre, y nos ayude, Señor, a la tarea tal vez más importante del Espíritu Santo en este ejercicio de escucha, y es aplicar estas verdades a nuestro corazón, Señor. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a revisar el versículo 42 en adelante. Dice la Escritura, versículo 42 del capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Perseveraban, ¿cierto? ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos este término? ¿Qué pensamos? Ser constantes, ser insistentes, que persistían, que no desmayaban, y todo eso es correcto en términos generales. Sin embargo, hay una implicación mucho más profunda en la palabra que es empleada allí, y la palabra quiere referirse a anhelar, a adherirse a algo, a estar estrechamente vinculado con. Es decir, si estamos hablando de un sitio, entonces él dice, va muy frecuentemente a ese sitio. Si estamos hablando de una persona, quiere decir, estaba muy junta con esa persona. Si estamos hablando de una cosa, dice, anhelaba esa cosa. ¿Sí me hago entender más o menos la idea? No es solamente estar ahí, sino que es una inclinación de su corazón profunda a algo o a alguien. Y no describe un asunto ocasional que pasaba de vez en cuando, sino que tiene una idea claramente de que era algo que seguido, frecuente, constante, con cierta regularidad, y no regularidad de una vez al año, sino una regularidad muy, muy frecuente, muy corta, ¿sí? Era algo que era un patrón en sus vidas. Y lo primero que aparece a lo que ellos eran adheridos, eran constantes, anhelaban, iban frecuentemente, ¿qué es lo primero que tenemos allí? Es correcto, la doctrina de los apóstoles. Y es que, mis hermanos, la iglesia no empezó allí por una experiencia emocional. No empezó porque, ay, qué bueno reunirnos y gritar todos, y sí, y como cantamos de bonitos cuando estamos todos juntos. No, mis hermanos, la iglesia inició por la verdad del evangelio que fue presentada por ¿quién? En el contexto inmediato, ¿quién la presentó? Pedro. Y se convirtieron como 3,000, y ahí inició la iglesia. Ellos, mis hermanos, iban frecuentemente a esta doctrina, mantenían, se pegaban, anhelaban esta doctrina por la que la iglesia había surgido. Y esto, mis hermanos, se entiende porque Jesús había dado una instrucción. ¿Cuál era la instrucción? ¿Hacer qué? Discípulos. Y en ese momento, ¿quiénes eran los mensajeros autorizados para dar ese mensaje? ¿Quiénes? Los apóstoles, es correcto. Es decir, la retransmisión del mensaje de la salvación de Jesús, de su vida, de sus obras, de su resurrección, del reino de Dios del que habló Jesús, ¿eran quiénes? Los apóstoles, ¿cierto? Y en ese momento, ¿cuál era la fuente de esa enseñanza? ¿De dónde ellos extraían esa doctrina de los apóstoles? De la ley, de los profetas, pero en este momento es en particular de los apóstoles,
Nosotros ya tenemos la escritura, no tenemos que ir a preguntarle a Pedro. Pero en este momento ellos necesitaban estar cerca de los apóstoles, necesitaban ser enseñados por los apóstoles, ¿sí? Necesitaban ser ¿qué? Discípulos también. Y esto, mis hermanos, tiene que hacernos pensar en que la comunión, que el ejercicio de iglesia no se construye por afinidades, no se construye porque el carácter sea compatible, no se construye porque tenemos intereses comunes, sino que el ejercicio de iglesia, mis hermanos, se construye sobre el conocimiento que tenemos de ¿quién? De nuestro Señor, de nuestro Salvador. Eso era lo que los unía a ellos, eso era lo importante. No que, ay, es que no me gusta mucho. No. El Señor, su obra. Sigue diciendo que ¿en qué otra cosa persistían? ¿En qué otra cosa perseveraban? ¿Qué pensamos cuando leemos comunión? Estar junticos, ¿cierto? Una vida en común, un vínculo, algo que los une. Y esa comunión, mis hermanos, ahí en el texto aparece unida a tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Partimiento de pan, oraciones y ¿cuál? ¿Cuál fue la primera? Sí, pero esas se sostienen tres cosas. Ya dijimos dos. Se parte el pan, oramos, ¿y qué es lo otro que está antes? La doctrina. Mira cómo él está hablando de que la doctrina, y la doctrina es algo ¿qué? ¿Espiritual o humano? Espiritual. Está hablando del partimiento del pan. Bueno, cuando se usa esa expresión ahí, a veces nos gustaría que fuera cerradamente la cena del Señor, pero no es así. Cuando habla del partimiento del pan, habla de que se reunían a comer, sino que como el pan era el elemento común de la cena, dice partimiento del pan. Entonces la expresión es usada, implica por el contexto tanto la cena del Señor como que se reunían a comer. ¿Sí? Un ágape, más o menos para nuestro contexto. Y eso era un ejercicio ¿qué? Espiritual. Pero las oraciones, que es lo siguiente, es un ejercicio ¿qué? Espiritual. Por lo tanto, la comunión es un ejercicio humano. Es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual. La comunión allí, como decíamos, aparece unida a la doctrina, al partimiento del pan y a las oraciones. No habla de un relacionamiento humano agradable. No habla de eso, mis hermanos. Habla de una vida que nace y se comparte en el Evangelio, pero que se sostiene con medios espirituales: doctrina, partimiento del pan y oración. Es un asunto espiritual. Y debemos ejercitarnos ¿cómo? Espiritualmente en la comunión. Y parece ser, por la forma en la que está escrito esto, que esa comunión de la que ellos gozaban era lo que ahora caracterizaba sus vidas. Y lo que los mantenía íntimamente unidos ¿a quién? A su Señor y al Espíritu Santo que ahora ¿qué? Los habitaba. Era un asunto de identidad. El Espíritu Santo que ahora habita, el Señor que ahora compartimos, el Salvador que nos ha rescatado, ahora nos une. No es un club social, no es un club de compañeros que se caen bien. Es una comunidad, es un grupo de personitas que ha sido ¿qué? Regenerada, ha sido salvada y ahora tiene una nueva ¿qué? Identidad. Ya no eran por ejemplo, ya no eran pescadores, ahora era discípulo de Jesús. Ya no era un ciudadano romano o un griego o un judío, era uno ¿qué? Que tenía una ciudadanía ¿cómo? Celestial. Era un pueblo ahora, compartían su misma nacionalidad, que no era terrenal, ¿no? Y es que antes, mis hermanos, como nosotros igual,
Cada una de estas personas vivía desde su propio centro. Ahora, mis hermanos, todos habían sido confrontados por el mismo evangelio, habían sido humillados por su mismo pecado, habían recibido el mismo perdón, habían sido incorporados al mismo pueblo y estaban siendo habitados por el mismo ¿qué? Espíritu Santo. Y eso, mis hermanos, y eso cambió la manera en la que ellos se veían a ellos mismos, pero también veían a ¿quiénes? A sus hermanos. Y debería seguir teniendo ese efecto en nosotros. Ahora, mis hermanos, no se relacionan desde la superioridad, no se relacionan buscando ser más que el otro. Ahora se relacionan como el mismo pueblo, que sirve para el mismo objetivo, trabaja para las mismas cosas, buscan, quieren, anhelan, desean las mismas tres cosas: doctrina, partimiento de pan y oración. Eso los sostenía a ellos. Este pueblo se caracterizaba porque vivía en comunión y estaban unidos por la misma, no encuentro otra palabra de definirlo, la misma experiencia salvadora. Es decir, todos habían sido salvados de la misma manera. No todos tenían la misma personalidad, ni tenían la misma historia, no tenían el mismo trasfondo, pero todos estaban siendo atravesados por lo mismo, mis hermanos. Su convicción de pecado, claramente, el arrepentimiento, el perdón, y que ahora tienen el Espíritu Santo. Y es que cuando dos personas podemos entender, mis hermanos, que hemos sido pecadores, que hemos sido rescatados del mismo lugar, nos relacionamos de forma diferente. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Cuando mi hermano me contesta, cuando yo le contesto mal a mi hermano, pero mi hermano recuerda que yo soy pecador y que él es pecador, él no me vea como alguien con el que él tenga que competir y tenga que ganarme, sino que me vea alguien como el que entiende mi condición de pecado y dice: tranquilo, los dos estamos en la misma trinchera, los dos estamos peleando la misma batalla contra el ego, estamos peleando la misma batalla contra el orgullo, estamos sufriendo las mismas cosas, padecemos de la misma manera. Eso es lo que debería recordarnos, que compartimos el Espíritu Santo, que compartimos nuestra misma convicción de pecado. Cuando mi esposa me habla mal, o sea, mira, esto es un asunto de comunión, es un asunto espiritual, es una guerra que se gana de manera espiritual, no con fuerza. Y es que, hermanitos, nuestra iglesia puede tener actividades, puede tener reuniones, puede tener buena logística, podemos caernos bien incluso entre nosotros, y aún así no haber experimentado nunca la verdadera comunión de la que se habla en Hechos 2. Porque la comunión, mis hermanos, como hemos venido diciendo, no nace de la cercanía que podamos tener, nace del entendimiento que tenemos acerca del Evangelio y de cómo vivimos nuestra vida, de cómo nuestra relación con Dios es estrecha, es cercana. Allí, mis hermanos, nace la verdadera comunión. Lo siguiente que quiero que veamos, lo que vimos antes, es que la verdadera comunión nace de la verdadera fe, ¿cierto? Ahora quiero que veamos que la comunión verdadera se sostiene, como hemos dicho, por medios espirituales, no es un asunto humano. Y es que este mismo versículo 42 presenta las 4 cosas que comparte la iglesia. ¿Quién las puede detectar? Son las mismas 4 cosas de las que hemos venido hablando. Es correcto. Solamente que para efectos de compartirlo, yo las he nombrado que comparten vida, comparten verdad, comparten mesa y comparten dependencia. Comparten la verdad que recibieron a través de la doctrina, comparten la vida nueva que el Señor les ha dado y que tienen que estar vinculados entre ellos, comparten el pan, porque ya dijimos que se trataba de sentarse a comer también, y comparten la dependencia a Dios, porque tienen que estar, ¿cómo estaban? ¿Perseveran en qué? En oración. Y no creo que perseveran en oración para pedir por la camioneta, ¿sí? Perseveraban en oración porque dependían de Dios, entendieron que Dios era quien los sostenía, y como iglesia
se mantenían, permanecían y anhelaban depender de su Señor. Lo reconocían de esa forma. La doctrina de los apóstoles, mis hermanos, o cuando leemos que perseveran en la doctrina de los apóstoles, quisiera, pensando en lo que les había dicho, que nos detengamos y quisiera recordar que como iglesia, como creyentes, necesitamos valorar, necesitamos atesorar, necesitamos buscar, necesitamos inquirir, necesitamos estudiar, necesitamos dedicarnos a encontrar la verdad de Dios. ¿Que está dónde? ¿Dónde está esa verdad? En la palabra, ¿cierto? Eso era algo que caracterizaba a la iglesia. Su celo hacia la escritura, el tiempo que dedicaban para aprender. Mis hermanos, eso es necesario. Como iglesia debemos buscar eso, debemos valorarlo, debemos atesorarlo. Como iglesia. Eso quiere decir que individualmente cada uno tiene que hacer su aportecito, ¿sí? Como iglesia buscamos esto, entonces yo atesoro la escritura, yo paso tiempo con el Señor, que el Señor me enseñe. Y necesitamos buscar la verdad de la escritura, no mi verdad, no lo que yo quiero que la escritura diga, no, lo que el Señor quiso decir. Porque si venimos a la escritura queriendo que ella diga lo que nosotros ya pensamos desde antes, pues manitos, realmente ahí no hay aprendizaje, ¿sí? No hay crecimiento, le estamos cerrando la oportunidad al Señor de que trate con nosotros. Por eso es enriquecedor venir al texto y decir, bueno Señor, lo que usted no me gusta, pero es lo que Él dijo. Y allí hay crecimiento, entonces qué bueno mis hermanos que podamos darle la categoría que se merece a buscar la verdad de Dios como iglesia, nos podamos proyectar hacia esto. Y como les decía, pareciera ser por el contexto histórico que cuando habla del partimiento del pan es que era muy probable, y por lo que vamos a seguir leyendo, que ellos no se reunían una sola vez, que ellos se reunían muchas veces durante la semana. Cada que tenían la oportunidad se reunían. ¿Y se reunían a qué? A partir el pan, era a comer básicamente, ¿sí? Bueno, como el pan era un elemento común, entonces decimos el partimiento del pan. Vamos a dejarlo ahí. Versículo 43, dice la Escritura: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y el resultado inmediato de esta vida en comunidad, bueno, no sé si el resultado inmediato de la vida en comunidad, más bien el resultado inmediato no creo que sea de la vida en comunidad lo que causó el temor. Creo que lo que causó el temor fue la conciencia que el pueblo tenía de que estas obras, de que estas maravillas, de que estas señales, de que esta vida en comunidad que ahora se da por la predicación del Evangelio, era la obra del Dios Santo, que ellos habían conocido de una manera diferente. Ahora pueden identificar que es Dios quien está obrando allí en medio de esa comunidad y tienen temor. Y a veces, mis hermanos, nosotros, como esta comunidad en medio de la que Dios se manifiesta, parece que viviéramos sin entender lo que ellos entendían. Parece que viviéramos sin entender que Dios está en medio de esta comunidad, que Dios siguió obrando a través de su iglesia y que somos el parlante para presentar el Evangelio. Por eso, tal vez, nuestro concepto de la iglesia y de la comunión por eso pudiéramos tener conceptos de la iglesia y de la comunión tan pobres. Por eso puede ser que no lo valoremos. No estoy diciendo que ustedes no lo valoren, pero a nivel general, mis hermanos, nos falta conciencia de que Dios es el que actúa en medio de su pueblo. Lucas añade que muchas maravillas y muchas señales, y parece que eso está repetido, ¿cierto?
eran hechas en medio de los apóstoles. Y cuando la palabra maravilla es usada ahí, se refiere a cosa maravillosa, o sea, acontecimientos extraordinarios, sobrenaturales, que ocurrieron y generaban temor, generaban asombro, reverencia. Y cuando se refiere a señales, o cuando dice señales mejor, apunta al propósito o la razón de esas maravillas que se hicieron. Me explico. La palabra señal se usa para autenticar algo, para decir esto es así. Esto es como cuando usted va a la notaría que le tomen la foto y el notario dice, ella fue la que vino acá y firmó, o él fue el que vino y firmó. Resulta que esto era una señal por la que Dios estaba poniéndole el sello a sus apóstoles, para que la gente entendiera que eso ocurría porque Dios estaba obrando. Sí, entonces, estas cosas maravillosas, asombrosas no pasaban porque, como el viento sopla de fuerte, qué miedo, sino porque, qué miedo, porque el Dios santo, ese del que han hablado Abraham, ese del que se nos ha enseñado toda la vida, ese es el que está orando, qué miedo, es diferente. Por eso se usan las dos palabras. Y quisiera que pasáramos a lo siguiente. La comunión verdadera es visible. Los demás afuera tienen que verlo y eso tiene que ser un testimonio de que Cristo nos ha salvado. ¿Cómo? Bueno, tendremos que revisar cómo podemos dar testimonio de eso a través de nuestra comunión. Versículo 44 dice la Escritura: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vuelve el texto a ser enfático en lo mismo. Lucas conectó ¿qué? La fe ¿con qué? Creyeron y estaban ¿cómo? Juntos. Está conectado eso no me lo puede separar. Eso no es casualidad. Y es que, mis hermanos, la fe en Cristo no solo nos reconcilia, y a veces vemos la salvación que tenemos como un tiquete para no ir al infierno. Y no funciona así, mis hermanos. Hay otras cosas preciosas que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo. La fe en Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos une, nos adhiere a su pueblo. Y cuando dice que tenían todas las cosas en común, no significa que aquí no hay propiedad privada y todos de todos y a la fuerza y venda usted la camisa y venda usted el carro y vamos a repartirnos esto entre todos. No es la idea del texto. Significan al menos dos cosas. La primera es que este grupo de personas que había creído había entendido el discurso de Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Este que ustedes crucificaron es Señor. Señor. Eso desde el principio entendieron que sus cosas, sus bienes, no eran suyas, eran de su Señor. Y su rol, si bien el concepto no se ha desarrollado, ahora nosotros podemos entenderlo, es un rol de mayordomía, de administración. A diferencia de nosotros que decimos, bueno, yo cobro mi sueldo, este 2, este 3, este 5, este 10 o este 15 o este 20% es del Señor. Ellos entendían que todo su sueldo es del Señor, todas sus cosas son del Señor. Por eso no tiene sentido que yo me reserve estas cosas cuando el pueblo del Señor, el pueblo del que el Señor es dueño, está sufriendo esa necesidad. Entonces, no es que usted a la fuerza venda todo, sino que ellos entendieron desde aquí, desde muy temprano, que Jesús era su Señor. Y mis hermanos, pecamos nosotros a veces porque presentamos o predicamos un evangelio muy liviano, ¿sí? Por eso nuestras iglesias están llenas de convertidos, pero escasean los discípulos, porque no todo el mundo quiere identificarse con Jesús, no todo el mundo quiere ser su discípulo, no todos quieren vivir la vida que Él vivió. ¿Por qué? El tiempo se está cortando, pero dice el versículo 46, vuelve y juega, perseveraban como unánimes, cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez en el corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este fenómeno que se da de que ellos tengan que vender cosas para subsistir, mis hermanos, puede ser porque muy probablemente el escenario sea al menos similar al de Hebreos 10, donde están enfrentando persecución, donde no les están dando trabajo porque dijeron que eran creyentes, donde su fe causa repudio. ¿Me hago entender? Entonces, ser discípulo necesariamente te va a llevar a asumir un costo. Vuelvo y digo, por eso estamos llenos de convertidos y nos faltan discípulos cuando levantamos la mirada, porque pareciera ser que no estamos dispuestos a asumir el costo de ser discípulos. Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Si ellos disfrutaban de la comunión, en sus casas comían, ¿por qué iban al templo? ¿Por qué era necesario que ellos fueran al templo? Y es que para ellos significa algo diferente que para nosotros. Para ellos, mis hermanos, o mejor, ellos seguían yendo al templo porque ellos sabían que la historia de la salvación que se anunciaba allí en ese templo se había culminado, se había perfeccionado, había terminado ¿con quién? Con Jesús, con el Mesías del que les había predicado Pedro. Y que cada sacrificio, cada promesa, cada esperanza asociada a la adoración de Israel apuntaba finalmente ¿a quién? A su Mesías que ya había venido. Y ellos estaban convencidos de que ese Mesías era Jesús. Por eso, mis hermanos, la presencia de estos creyentes en el templo comunicaba algo muy claro. Comunicaba que no era que se habían alejado de la fe que habían profesado toda su vida. Era que ahora la entendían, que no se habían apartado de su pueblo, sino que la historia que el Señor, el trato que el Señor tuvo con su pueblo, ahora se perfeccionaba en Jesús. Y esto, mis hermanos, era mucho más diciente para ellos en su contexto que para nosotros. Ellos iban al templo porque testificaban que Jesús era el Mesías, mis hermanos. Y estaban allí para testificar, como lo hemos venido viendo, que esa promesa se seguía cumpliendo, que eran un pueblo. Y mis hermanos, pareciera hasta aquí que todo es sufrir persecución, el precio, no, estamos apretados, pero mira el versículo 46, tiene algo muy bonito, dice: partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esto, mis hermanos, es de las cosas más bonitas que podemos experimentar, ¿sí? Experimentar el amor del Señor, el consuelo del Señor a través de nuestros hermanos. Y que a veces nos privamos, manitos, de disfrutar de estas cosas porque no estamos participando con nuestro Dios de una relación estrecha con Él, como dirá más adelante Juan. Pero lo que quiero decir es que el Señor nos ha dado un regalo, que es la iglesia. Ojalá podamos valorar ese regalo, trabajar en favor de ese regalo, amar ese regalo y construir en ese regalo. Todos, mis hermanos, somos valiosos, no en el sentido de que somos, no, sino que somos valiosos en el sentido de que podemos aportar a la iglesia, podemos amar al hermano. Y esto no es responsabilidad del anciano, manitos. Esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Esto de la comunión no es que no, nadie me visita, es que tú tienes que esforzarte por crear lazos profundos, por compartir tu vida con los hermanos. Y a veces no vemos eso importante, manitos. Pero cuando la iglesia se creó, esto era lo que el Señor quería de su iglesia, que fueran un pueblo, que compartieran en comunidad, que se afligieran juntos, que gozaran juntos, que comieran juntos. Qué bueno que alguien diga, no, voy a invitarle al hermanito Daniel a comer, sería muy bueno, ¿sí? Pero recordando, manitos, que no se trata de nuestras afinidades, se trata de un ejercicio espiritual, ¿sí?
Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir presentando a este Salvador, que si tú no le conoces, es uno que te ha dado la oportunidad no solo de salvarte de la condenación y del infierno, sino que te da